Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un... Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 17 de diciembre del año 2022 estamos a través de las pantallas de Pingüino Multimedia con Claudio Morán a mi izquierda, y hoy una vez más no estará Arturo Storaque, quien por razones de trabajo está en la isla de Navarino. Ambos son panelistas estables del programa, y quien les habla Boris Stipis, conductor y panelista también del programa. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma muy especial a Puerto Natales, a Porvenir y a las estancias magallánicas. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, y en YouTube como Cambalache el Pingüino. Muy buenas tardes. Hola, Boris. Claudio, ¿cómo estás? Bien. Bien. El sábado pasado no pudimos hacer el programa, espero que nos disculpen, porque tuvimos un inconveniente, Claudio. Y fin de semana largo, además. Claro, y estaba fuera del país. Yo, por razones también, estuve en quehaceres particulares, entonces nos fue imposible hacer el programa, y sucedió algo muy especial. Mucha gente me preguntó, oye, ¿qué pasó con Cambalache, que no estuvieron el sábado? Y eso te indica que de repente como que nos escucha y nos ven. Oye, ¿qué te parece, Claudio, si hablamos un poco y opinamos, porque nosotros somos opinólogos, no somos otros más que eso, sobre este nuevo acuerdo para la Constitución que se produjo, todo esto hace 3 meses después del rechazo, donde ganó esa opción y donde la gente no quiso esa Constitución que fue redactada. Ese proyecto, digamos. Ese proyecto de Constitución que fue redactado. ¿Y qué tenemos ahora? Porque ahora ya lo de atrás quedó atrás. Hay que mirar de aquí para adelante. ¿Y qué tenemos ahora? Y de acuerdo a lo que se le prometió a la gente si se rechazaba ese proyecto. Hay un acuerdo político de parlamentarios y de partidos, ¿no? Y no todos los partidos y todos los parlamentarios firmaron ese acuerdo. Hay un grupo pequeñito de parlamentarios y partidos que son más de los que están en los extremos, que no quisieron suscribir el acuerdo. Por lo demás, Claudio, este acuerdo, viéndolo, analizándolo y recabando información, es bien centralista, porque la gente de regiones, a través de los partidos, cada una de las regiones, yo conversaba con socialistas, conversaba con demócratas cristianos, con de diferentes partidos, incluso de derecha. Aquí en las regiones, a nadie de las regiones le consultó lo que el nivel central de su partido estaban acordando, que lo que estaban firmando, de lo que estaban haciendo. O sea, las regiones seguimos siendo el patio trasero o el arroz graneado, como así se dice vulgarmente, en el tema político. Entonces, hay gente que hoy día, para mí, no sé a quién representa. Por ejemplo, la Jimena Rincón o Walker o otros que no se me viene a la memoria. Ellos hoy día, frente a este acuerdo, ¿a quién están representando? A partidos políticos no, porque ellos están por la fundación renunciaron a un partido. Renunciaron a su partido. Y no tienen otro, todavía están en formación. Por lo tanto, ellos se representan a sí mismos. Ahora, de que ellos digan yo represento a mis electores, eso es indiscutible. Porque nadie votó por ellos para que hagan tal cosa o que se comporten como se comportaron. Y esto pongo esos 2 ejemplos, pero como ese ejemplo creo que son muchos. Es que el tema, Claudio, y quien no está viendo, aquí entra un factor, el factor de los independientes. Yo creo
Mira, uno dice, ¡uy, qué bueno que están los independientes! Porque los partidos políticos son así, son pequeños, son bolsas de gato, qué sé yo, y están ahí para ver si consiguen alguna prebenda o qué sé yo. Pero sucede de que los independientes hoy día, frente a esta situación, analizando en profundidad, como que poco pito tienen que tocar acá, porque ¿a qué representa? El tema de la Constitución no es algo menor. Entonces, y las personas, ¿con quién se reúnen? ¿De qué manera obtienen información, opinión de otra gente? Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de poder opinar y decir que lo que nos parece y lo que creemos que debiera estar en una... Pero la mayoría no tiene ningún cauce de expresión. ¿No es cierto? No. Entonces, esos cauces, como bien dices tú, de expresión no existen. Y esta gente como que se adueña de un proceso que es recontra importante para la vida futura de todos los chilenos, incluso los que están por nacer. Entonces, llama mucho la atención. Y yo te voy a decir bien franco. ¿Sabes qué? Yo estaría de acuerdo que hoy día, o mañana, mejor dicho, la gente salga a protestar pacíficamente a las calles, a decirle a esta gente que hizo esta cocina para este nuevo proceso, oiga, chanten la moto, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes en la manera que lo están haciendo, porque vamos a ir en el transcurso del programa a ir haciendo algunos análisis. Pero yo soy partidario, yo creo que yo saldría a protestar pacíficamente, sin destruir nada, ni los bienes públicos ni los bienes privados, pero que estos y estas personajes vean de que el pueblo chileno, los ciudadanos chilenos, no están de acuerdo con lo que están haciendo. Y eso sería para mí importantísimo. Claudio. Bueno, más rato seguramente vamos a hablar del tema del Mundial de Fútbol, que está por llegar a los 100 años del Mundial de Fútbol, pero que es una excelente demostración de cómo el mundo en 100 años ha ido cambiando. Estamos viendo, estamos en vivo, no sabemos cuál es el resultado del partido Croacia-Marruecos. Todavía no sabemos. Pero es que hace 100 años Croacia y Marruecos no existían. Claro. No existían, así de simple. Incluso Marruecos todavía era el Sahara español, así que ni siquiera existía como país. O sea, estaba sometido. Bueno, pero es interesante, es interesante. Mira, a ver, muy a menudo este programa lo ve mucha gente. Hoy día a lo mejor no está viendo menos por el fútbol, pero mucha gente, y especialmente gente que vota a la derecha, como dicen los españoles, no es que sea de derecha, vota por la derecha, porque la verdad es que la derecha es un club de Toby muy reducido. Pertenecer a la derecha es algo bastante difícil. Se vota por la derecha. Y me dicen muy a menudo, oye, ¿cómo soportas a Boris Stipic, que aquí, que allá, que bla, 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 bla? Oye, le digo, y yo lo digo desde aquí, serio y responsablemente. Yo soy amigo de Boris Stipic y lo respeto profundamente a pesar de que no comparto sus convicciones, porque él ha sido en su vida más o menos de una sola línea, y bien clara y bien nítida, etcétera. Sin embargo, la llamada derecha ha sido a través de mucho tiempo, estamos hablando más tiempo del que llevan los mundiales, absolutamente chueca, absolutamente ambivalente, absolutamente veleta, según cómo sople el viento, sea para acá o sea para allá. Entonces, este acuerdo constitucional en realidad se impuso. ¿Y quién lo impuso? La mal llamada derecha o parte de ella. Así es. Y por eso les recomiendo mi columna de mañana, a lo mejor después de eso ya me meten preso, que se titula La mano que mece la cuna. Porque hay cosas que no se le muestran a la gente. En segundo lugar, Boris decía lo que a la gente se le prometió. Oye, yo estuve por el rechazo, todos lo saben, pero yo nunca le prometí nada a nadie, porque el proceso constituyente terminaba legalmente con el plebiscito de salida. Y se acabó, se terminó. Entonces, con forceps, desde el día 5,
esta cuestión llamada Chile Vamos, otros le dicen Chile no fuimos a ninguna parte, que fue creada por el Innombrable para su gobierno y que sigue existiendo pese a que terminó el gobierno del Innombrable. Sin embargo, el Innombrable está reapareciendo muy a menudo. Y bueno, es el accionista mayoritario de la UDI, es el dueño de Renovación Nacional y hay una filial por ahí de las empresas de él que se llama Evópolis, dirigida por una exministro de él, más encima. Entonces, tiró a estos perros por delante y armó esta cuestión muy en el estilo atropellador, propio de cómo maneja él sus negocios. Él no es un empresario, él es un especulador bursátil fundamentalmente, muy atropellador, muy agresivo. Terminó imponiéndole a un gobierno muy debilitado, derrotado el 4 de septiembre, esta cuestión que llaman acuerdo constituyente, en un momento en que, y escuchaba a una conferencia que dio en Concepción el comunicador Tomás Mochati, en que el país está en una crisis, pero una crisis de proporciones, cosa impensable. Después de Haití va a ser el país de peor rendimiento económico en toda América. Hay que entender lo que eso significa, un país que se las dio por muchos años de líder dentro de América Latina y de América en general. Sí, a lo mejor una de las señales, ya que estamos en esa onda, fue que no llegamos a ir al Mundial, segundo Mundial que no vamos, sí, etcétera. La decadencia también se observa en el deporte, pero es un país en absoluta decadencia, en crisis absoluta. Un país que no crece, un país que decrece, un país en que no hay crecimiento, un país en que la inflación está disparada mucho más allá de los promedios latinoamericanos y mundiales, con lo cual se está empobreciendo el país. Por ejemplo, en este momento se ha abierto una tremenda polémica, que yo lo encuentro razonable, porque el Ministerio Público del Poder Judicial fue dejado fuera del reajuste del sector público, que fue nada más y nada menos que de un 12%. Los fiscales. No, 12% para el sector público. Pero dejaron fuera un montón de contingentes, funcionarios públicos, sin ninguna explicación, sin ninguna lógica. Ahora, yo en lo personal creo que en la situación que está el Estado de Chile no debe haber habido reajuste para nadie. Porque ni a ti ni a mí, Boris, nadie nos otorga un reajuste en nuestros ingresos de un 12% en mérito de la inflación anual. Todos los chilenos somos hoy más pobres, por lo menos un 12% y bastante más en términos reales. Pero si el reajuste es para la mayoría de los funcionarios, debe ser para todos. No solamente, no excluir a nadie. Y menos al Ministerio Público, en que se pretende que se mejoren los índices de combate a la delincuencia en un país que también está ahogado por la situación de la delincuencia, del crimen organizado y el terrorismo y todo eso. Entonces esto no tiene ninguna lógica. Entonces, volviendo al tema constituyente, el problema no es la izquierda, ¿no? La izquierda siempre ha tenido un solo planteamiento, metas muy claras, ha actuado en consecuencia, incluso con una táctica permanente, palabras del Partido Comunista, 2 pasos adelante, 1 atrás, siempre avanzando. El problema es eso que llaman derecha, el problema es eso que llaman las élites, que no son élites porque, insisto, es una palabra griega en plural. Élite significa los mejores, no son los mejores. Lo he mencionado otras veces. Don Francisco Antonio Encina, nuestro principal historiador, en 1911 escribió un libro muy polémico que las derechas taparon en Chile, que se llamó Nuestra inferioridad económica, en que plantea justamente la reticencia y desprecio de las clases altas de este país, como bien dice hoy día, las élites, los cuicos, por la educación y la cultura. ¿Para qué hay que estudiar, hombre? Si con plata le compráis el mejor médico, el mejor abogado, todo lo compráis con plata. Y yo hago una extrapolación histórica de todo eso. ¿Saben ustedes quién puso a estudiar al cuiquerío de este país? Reconozcanlo, moros y cristianos. Don Augusto Pinochet. Él los puso a estudiar. Claro que ¿qué es lo que hizo el cuiquerío? Buscando lo que Mario Bunge, un académico argentino de mucho prestigio que murió hace muy poco, a los 100 años de edad, decía, en América Latina
el título profesional o el título académico de posgrado, en este caso, doctor en Harvard, ¿no? Reemplazó al antiguo título de nobleza. Pero, ¿qué son? ¿Qué saben hacer? ¿Qué han hecho? ¿Qué teorías nuevas han creado? Nada. Nada. Es una simple cuestión de estatus buscado a través de los estudios, en fin. Pero eso ha sido tradicional. Axel Kaiser, a quien nadie lo puede acusar de ser un tipo de izquierda, en el año 2007 escribió uno de sus primeros libros y se refería a esas clases altas que viven en mansiones en la dehesa, en que no hay lugar para un libro. Claro, tienen quincho, pero no tienen un libro, no tienen menos una biblioteca. En la inmensa mayoría es así, porque no leen nada, a lo más leen de técnicas de marketing o cómo mejorar sus negocios y nada más. Entonces, hemos caído en esto. El país se está yendo a pique, por no decir un garabato de cierta envergadura, se está yendo a pique completamente, pero aquí seguimos con la constitucionalidad, en fin. Es una cuestión realmente un país a la deriva, pero la culpa esta vez no la tiene la revolución de la ultraizquierda, como fue en el proceso anterior. Esta vez lo tiene porque la mal llamada derecha, que es una expresión empresarial del innombrable, está tratando de manejar eso. ¿Por qué? Porque como el tipo es un megalómano que tiene delirio de grandeza, seguramente querrá que la historia hable de la constitución de él mismo. Oye, el innombrable, para que nos están viendo, es Sebastián Piñera. Así lo ha definido Claudio Morán al innombrable. El expresidente Sebastián Piñera. Ahora, en este acuerdo denominado Acuerdo por Chile, se creó una comisión de expertos. O sea, se va a crear una comisión de expertos conformada por 24 fulanos. Expertos con experiencia. Espérate, claro, expertos con experiencia. 12 designados por la Cámara de Diputados y 12 designados por el Senado. Ahora, ahí va a haber gallitos de fuerza, porque esos 24 expertos, los inspectores, como quieran llamarlo, ellos tienen su corazoncito político. Unos van a ser llamados por la derecha, otros van a ser llamados por la izquierda, va a venir ahí una confrontación, va a venir un cuoteo, cuántos son los tuyos, cuántos son los míos, cómo van a hacer, cómo van a trabajar, o sea, y estos expertos le van a entregar la redacción de esta nueva constitución a los 50 elegidos que vamos a elegir los ciudadanos para que de alguna manera ellos voten esa nueva constitución, o la aprueben o la rechacen. En caso de que esos 50, uno de ellos, un grupo, quiera cambiar algo de los expertos, va a ser casi imposible por los quórum que le colocaron para producirse ese cambio de los 50. Pero refirámonos al tema de los expertos. Bueno, ahora quiero... ¿A quién se considera experto? ¿Qué se considera experto? Si tú me dices quiénes son los expertos para hacer una nueva constitución, yo te diría son los que redactaron la constitución anterior. O la criticada de 1980, que creo que ha habido uno, con Raúl Bertelsen. Claro, esos son los que son experiencia. Porque claro, expertise viene de experiencia. Entonces, de alguna manera, que nos están viendo, escuchando, si a mí me dicen, mira, no, que fulano de allá, que porque es profesor de la universidad tanto, o no sé qué, es experto, yo diría no, porque él no trabajó en la constitución esta, que la que fue rechazada. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, que me hablan de un experto, yo a quien yo conozco, por ejemplo, ¿cuánto se llama? Álvarez, el exdiputado por Magallanes que estuvo trabajando en la Constitución, él es un experto. O Mauricio Daza, otro experto. Pero no pueden ser. O Atria, pero no otro pueden experto. No pueden serlo. Pero mira, toda esa gente que trabajó un año, que sabe de esto, que estudió, todo el asunto, no puede serlo. Yo creo que no puede serlo. No, si de acuerdo los excluye expresamente. Los excluye a todos los que participaron en el proceso anterior. Se habla de expertos y se excluye a quien realmente ¿Sabes es lo que experto? pasa? Es que en Chile hemos perdido el idioma. El idioma es una expresión de conceptos ideológicos, en el sentido de ideas. Una cosa es ser experto y otra cosa es
tener conocimiento. Porque para muchas personas, claro, tienen experiencia, pero la experiencia no es más que un cúmulo de errores. Y muchas veces personas no han aprendido nada. Y en segundo lugar, aquí lo más importante es el conocimiento. ¿Y por qué? Porque en Chile se banaliza mucho con lo jurídico, con el derecho. Y se cree que cualquiera puede sentarse en la mesa de su cocina y redactar un cuerpo legal tan complejo como es una constitución política, que aunque diga política, es una herramienta jurídica, base de todo el andamiaje jurídico de un país. Y que es tan delicado que si tú cambias una línea de la actual constitución y la eliminas, puedes echar abajo un par de códigos completos. Entonces, el que sabe, no digo que sea experto, el que sabe de derecho constitucional tiene que saber cuáles son las consecuencias de. Entonces, esto ha sido hecho como cualquier acuerdo de orden comercial, una negociación entre empresas, porque esa es la mentalidad de lo que hay detrás, todo para un breve plazo, etcétera. Miren, un doctrinario uruguayo del derecho, Eduardo Couture, dijo una vez, entre los mandamientos de los abogados: ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Tú nunca puedes hacer algo realmente bueno y trascendente a la rápida. Y la vida eso te lo enseña. Eso te lo enseña. Tú construyes muchas veces durante años. Y tan durante años es que las constituciones, sea esta, la que viene o de cualquier país, en la práctica son prácticamente, para la redundancia, inaplicables. ¿Qué necesitan? Leyes que permitan la aplicación de las normas constitucionales y que se adecúen a esas normas constitucionales. De tal forma que, si después de tener la Constitución, tú no dictas las leyes, sobre todo cuando las normas constitucionales son inéditas, no sirve para nada. No sirve para nada. Ahora, desgraciadamente en América Latina hay un dicho: las leyes duran más que las constituciones, porque uno de los síntomas de la inestabilidad política es precisamente cambiar de constitución. Entonces, muy a menudo las leyes van a sobrevivir a la constitución que se cambie. Pero, ojo, si aquí de lo que se trata es, como se trató en lo que terminó el 4 de septiembre, de crear o generar un nuevo régimen político, para que esta constitución surta efecto, ya pueden pasar 10 años fácilmente. Claro. Pero entonces la gente dice: nueva constitución, se solucionaron todos los problemas. No, ninguno. Ningún problema. Pero Claudio, y que nos están viendo y escuchando, porque estamos haciendo entre opinión y un poco pedagogía de lo que está pasando con respecto a este. ¿Y sabes por qué nadie lo va a hacer? Porque los políticos en este país, que son una bestia de ignorantes, es una realidad transversal, y egoístas, no le explican nada a la gente, entre que no saben y no les interesa, porque saben que al político le importa nada la gente. Si esta es la verdad, le importa nada. Pero tú sabes que este acuerdo por Chile, porque así se denominó esto. Si siempre es por Chile. Claro, igualmente contempla un comité técnico de admisibilidad. El órgano estará compuesto por 14 personas. Mira, tenemos primero los 24, 12 elegidos por la Cámara de Diputados, 12 elegidos por el Senado, 50 elegidos por la gente, por nosotros. Y ahora hay un nuevo órgano aquí dentro de esta tramoya, compuesto de 14 personas. Entonces, ¿y qué dice? ¿Qué dijeron ellos? Este órgano estará compuesto de destacados juristas de trayectoria profesional o académica que serán elegidos por el Senado, en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. O sea, ya tenemos estos 14... O sea, todo queda en familia, todos adentro. Familia. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión de expertos o en el Consejo Constitucional. La comisión de expertos eran los 24, el Consejo Constitucional son los 50 elegidos por nosotros. A fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. O sea, a los bordes. Y se transformó en estos 14 en qué lo que el Consejo
o la Contraloría, llamémoslo, o lo otro, ¿cuánto es? Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Claro. Entonces, a ver, ustedes, la gente que anda a pie, que anda a la calle, que yo llamo a nosotros, que somos los 18 millones de chilenos, buenos, malos, regulares, como ustedes quieran, que un grupo de personas nos estén armando un cuento para que después nosotros tengamos que volver a votar y que seamos, y nos digan ellos, mire, lo que redactamos, lo que hicimos, pero esto lo hicimos nosotros, pero esto lo aprobó el pueblo o lo rechazó el pueblo, porque ellos creen que esto se va a aprobar, como ya el acuerdo es tácito, entonces se va a aprobar, porque aquí entra la derecha y la izquierda. Lo único que están afuera de esto son los republicanos, parte del Partido Comunista o el Partido de la Gente. Pero yo te digo... Entre paréntesis, se aprobó en la semana volver al sufragio obligatorio. Sí, a eso, o sea, a raíz de todo esto, sí. A raíz de todo esto, Claro. Todas las elecciones de aquí para adelante, Obligatorio. de alcalde, concejales, consejeros regionales, bueno, y parlamentarias, todo es obligatorio. Parece que le gustó este tema de la obligatoriedad. Entonces, a lo que yo voy, Claudio, que nos ve y nos escuchan, en que hasta cuándo tenemos que aguantar. Somos bastante viejos para poder aguantar una tropa el drama que tenemos, y perdonen que se los diga así, que nos estén creando una cocina el drama para lo dijiste preparar tú un plato al mal principio. preparado. Nosotros somos opinólogos y gracias a Dios tenemos un cauce, pero la gigantesca mayoría de los chilenos no tiene ningún cauce de expresión. Los partidos políticos sumados todos no llegan al 1% del padrón electoral y controlan todas las instituciones y el funcionamiento político del país. Eso no puede ser, eso está haciendo crisis. Eso funciona en un país, el otro día leía las estadísticas. ¿Tú sabes cuál es el país más corrupto del mundo? Nigeria. En Nigeria el 92% de la población es analfabeta. O sea, el 8% va a estar siempre en los cargos, simplemente porque saben leer y escribir. De ahí para arriba. Entonces, este esquema de 1 versus 99% es insostenible. Es propio hoy día de un país del centro de África, pero no es un país para nuestra trayectoria, nuestra historia, y por muy mal que estemos a nivel cultural, que lo estamos, pésimo, y educacional, somos más que eso. Pero la gente se da cuenta de que nosotros trabajamos para la clase política y no la clase política para nosotros. Bueno, esa es la verdad, pues. Bueno, eso es como diría alguien, la santa verdad. Entonces, de alguna manera, tú te das cuenta que, mira, yo estuve metido en un partido político, fue político y sigo siendo político, si estoy en esto porque soy político, me gusta la política, soy un estudioso de la política. Pero tampoco uno tiene que caer en esa vorágine de los políticos actuales que creen que... A ver, hablamos mucho de democracia, pero dentro de esta democracia que no existe como tal, estos grupos, estos cocineros que están en el Parlamento, son dictadores de un sistema en las tinieblas. Son dictadores. Entonces, no sé si quiero que me entiendan. Ellos, porque todo el mundo dice, no, debemos gobernar con la gente, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que esto. Entonces, pero esos son eslogans. A mí yo te digo una cosa, a mí ninguno de estos que están metidos en esta cosa pues, se ha dignado de llamar a ti por teléfono y decirle, oiga, señor, ¿qué opina sobre lo que estamos haciendo? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? No, eso jamás va a suceder. Si nadie te va a llamar por teléfono, nadie va a conversar contigo. Y si tú conversas con algún parlamentario y dices, no, yo no estoy ni ahí, eso lo hace un grupo, yo no quiero saber nada de eso, no me interesa, cosas como esas. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? ¿Sabes tú que realmente, como diría alguien, pura chimuchina política? Y el tema es que ¿hasta dónde vamos a poder aguantar esto? Yo creo que en Chile la gente es muy pasiva. Yo creo que esto de las protestas y eso que tuvimos hace 3 años atrás, bueno, yo no era partidario de la manera como se protestó. Es que sabes, Boris, y hablando de eso, de salir a protestar, en este país, desgraciadamente, reconozcámoslo,
protesta es sinónimo de violencia. Sí. Es una cuestión Pero- cultural transversal. Pero mira, yo he visto protestas en los vecinos, el caso de Argentina. Han Es salido. que es distinto. Pero yo te digo, no destruyen. No, pues, Oye, el problema es aquí en Chile. No, ¿y sabes dónde destruyen? En Francia. Los franceses también tienen... somos bastante parecidos. ¿Te acuerdas que quemaban autos y hacían un montón de cosas? Pero, por ejemplo, en el caso el caso de la protesta que hoy día tenemos en Perú, donde ya hay 22 muertos. Bueno, Pero ya eso ya es una sí. semiguerra. No, está en una situación casi de guerra civil en casi. Perú en este momento. Eso es otra situación. Es otra situación, porque situación. ahí ya no es protesta, ya son bloques políticos que están porque destituyeron al presidente Castillo. Entonces, de alguna manera, ahí tienen ellos tienen su cuento propio. Pero en el caso nuestro, yo te digo, ahora, hay una cosa muy cierta, y esto pasa por todos los gobiernos. Muchas veces los gobiernos se reían de las protestas. No, déjalo que marchen, déjalo que griten. Total, se van a aburrir, se van a cabrear, como se dice vulgarmente, y van a dejar de protestar. Pero yo te digo, de repente como que hace falta remecer a estos pequeños grupos políticos que están haciendo las cosas mal. Y para mí las están haciendo mal. No me gusta porque no es parte de la democracia que yo creo, Claudio. Esto yo creo que es la antidemocracia y eso no lo podemos permitir. ¿Tú crees en una democracia que yo creo que no existe? Yo creo que Chile es una oligarquía partitocrática y la partitocracia es una forma de dictadura en que los partidos, ¿qué es lo que pasó? Esta derecha o parte de la derecha formal, Chile Vamos, dicho derechamente, se robaron el triunfo del rechazo. No, esto es nuestro, nosotros, si no hicieron nada. Al contrario, ganó el rechazo a pesar de la UDI, de RN y de Bópoli. Ellos no hicieron nada concreto, nada coherente. Esto vino realmente del pueblo verdadero. Y ese pueblo verdadero existe, pero ellos no son capaces de darse cuenta. Ellos montaron esto, ellos presionaron al gobierno de Boris y a la Pro Dignidad, a las coaliciones gobernantes, para llegar a esto que a la izquierda o buena parte de ella no les gusta, no los acomoda, no creen en esto, pero ellos lo impusieron, y lo impusieron porque esto se trató como un negocio más del innombrable. O sea, así se manejó el asunto. Desgraciadamente es así. Hay una mano que mece la cuna de lo que pasa en Chile, desde fuera de Chile y desde dentro de Chile. Pero eso a la gente se le oculta o se le trata de ocultar. Seguramente estas comisiones de expertos le van a dar pega a un montón de ex parlamentarios fracasados, porque aquí consideran experto a cualquiera que tenga experiencia política, pero aquí de lo que se trataría es de tener experiencia en materia de derecho constitucional, y eso no lo van a buscar, ni les interesa solamente el controlar esto, porque va a ser a dedo, y desgraciadamente como en Chile no existen otras manifestaciones de representación de la soberanía nacional que no sea a través de los partidos políticos, los dueños del timbre y la campanilla del partido correspondiente imponen candidatos, imponen las pautas, etcétera, y esto ayudado por la prensa nacional e internacional que da una apariencia de que esto es parte de un proceso democrático. Yo les digo una cosa, si esto es un absurdo, y es un absurdo incluso el gobierno actual pierde en esto. ¿Y por qué pierde? Hace 3, 4 años atrás, ante la pandemia, en Inglaterra hubo un plebiscito que el gobierno creyó que se iba a perder para sacar a Inglaterra de la Unión Europea. Y se ganó. Y el plebiscito se ganó, el gobierno renunció y Inglaterra salió de la Unión Europea. Una verdadera un terremoto a nivel político y económico internacional, pero así ocurrió, y nadie se le habría ocurrido en Inglaterra decir, mire, ¿sabe? No, vamos a hacer otro plebiscito para ver si hay otra opinión en este momento, ya ha pasado un par de meses. Los países serios no actúan así, pero Chile no es un país serio, esa es la verdad, señor, reconozcámoslo, si no solamente nos caímos en el fútbol, nos hemos caído en
todo. Chile es un país que está haciendo agua por todos lados. ¿Y eso, amigo Boris? Ahora, pero, mira, yo no quiero ni echarle la culpa ni a la derecha ni a la izquierda. Yo creo que es cómo conformamos este país, esta sociedad, desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra educación, de cómo nosotros nos vamos enfrentando a la vida. Yo me he dado cuenta, y yo creo que tú también, y muchos de los que nos están viendo, que el chileno desde hace 30 años o menos vive al día. El vivir al día, es como decir, la carga se acomoda. Hoy día como, mañana no sé. No sé. Eso se ha transformado ya en algo muy propio de nuestra cultura chilensis. Entonces, nos acostumbramos a todo. Nos vamos acostumbrando. Entonces, la gente hoy día no planifica. Mira, yo lo único que sé que planifica son las vacaciones. Y tú sabes, y eso, ¿pero por qué eso? ¿Pero por qué? Porque van al banco o van al sistema financiero y tienen un sistema de un crédito, claro, y lo pagan a 24 meses y con eso se sale a vacaciones. Perfecto, yo no digo que la gente no deba vacacionar, que la gente tiene el derecho a descansar, que bueno que lo puedan hacer, pero es el concepto de cómo la gente planifica su vida. Tú ves lo que pasa hoy día con respecto al mundo poblacional, la gente que vive en guetos casi poblacionales. Y desde los gobiernos de turno han planificado mal las poblaciones, el tema de las construcciones, las calles angostas, la gente las tienen como media encerrada. O sea, la gente al final, todo el mundo que vive en la periferia de la ciudad, sus casas no son más que para dormir, porque no son para disfrutarlas por la cantidad de metros cuadrados. Yo te digo, no caben adentro. Tú no puedes tener una pieza, un living comedor de 9 metros cuadrados. O sea, cómo una familia va a disfrutar, va a convivir. Entonces tú tienes que, generalmente, y esto no solo, aquí estamos un poco mejor que el resto de Chile, pero si usted va a Santiago... Sí, es terrible. Es terrible. No, es terrible porque, oye, en Santiago, sectores poblacionales, en toda la periferia de Santiago, con los calores que hay en Santiago... Bueno, y ahora con los incendios que vamos a hablar. Oye, y no hay ni un árbol, edificios completos a los cuales les pega el sol durante horas y horas, es terrible. Oye, y con este tema de los 14 focos de incendio, que por lo que yo tengo entendido, muchos de ellos son intencionales. Imagínate, me contaba gente que no pueden abrir las ventanas de sus casas. No. Imagínate, con 40 grados de calor, esa pobre gente encerrada en sus casas, ¿no es cierto?, por el tema de este humo con las partículas, sí, le hace daño a los pulmones. Porque deberían usar mascarilla, y con este calor usando mascarilla. Imagínate, pues, bueno. Entonces, de alguna manera, es como nosotros vamos construyendo esta sociedad, cómo vamos construyendo nuestra calidad de vida. Esa frase de la calidad de vida yo la vengo escuchando ya hace como 30 años, o menos, no sé, por ahí. Entonces, oye, no estamos preocupados de la calidad de vida. Entonces, ¿qué definimos como calidad de vida? O sea, como que el concepto de calidad de vida da para mucho. Pero el político te dice, ese que va a las reuniones de la junta de vecinos, el que se junta con un grupo de gente para el día de mañana tener votos, le va a ofrecer calidad de vida a esa gente. Pero ¿qué calidad de vida? ¿Qué cosa le ofrece? El tema de que va a tener, las calles van a ser más anchas, que va a tener mejor agua potable, de que va a tener sus gastos de consumo básico más de acuerdo a la realidad y no al abuso que hoy día tenemos de las empresas monopólicas que tenemos de ASLU, Mira, Telefónica. A Chile le está pasando como país, Boris, lo que le ha pasado en la historia de los juegos de azar en Chile a muchas personas que viviendo en la pobreza se ganan un premio gordo. Sí. Acuérdate los famosos millonarios de la Polla Gol en su tiempo. Puedo contar muchas historias. ¿No? Claro. Oye, y esa gente ganó millones, pero como seguían teniendo mentalidad de pobre, otros le sacaron plata, los engañaron, quedaron más pobres que antes y tremendamente infelices. Entonces,
El problema de nuestro país es que es un país que salió de la miseria, porque Chile al año 73 no estaba en la pobreza. La inmensa mayoría de los chilenos vivía en la miseria. Era el segundo país más pobre estadísticamente después de Haití. Volvimos al mismo nivel, Haití, Chile. Desde distintas alturas, pero para allá vamos, para allá vamos. Bueno, y resulta que esta gente salió de la miseria, pero para llegar al desarrollo faltaba un tramo del camino, y la gente se conformó y cayó en lo que los técnicos llaman, esto lo dijo, recuerdo la primera vez, Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de Elwin. Ya, sí. Cuidado con la trampa de los países de ingresos medios. Y nosotros caímos en la trampa de los países de ingresos medios. Y nos conformamos con eso. Nos conformamos con eso, claro, porque evidentemente los que tienen alguna memoria contrastan la vida de hoy con la vida hace 30 o 40 años atrás, y evidentemente muy superior, pero no fue suficiente. Quedamos a mitad de camino. Y este país está sufriendo tremendamente por eso. Porque nadie los condujo hacia más allá. Nadie se dio cuenta de que el mundo y el país habían cambiado, que los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado. Y ahí volvemos al mismo tema, la falta de conducción, la falta de clase política de verdad. Clase politiquera es otra cosa, eso tenemos. Politiqueros sí, políticos no hay. So politicón, como decían los griegos. No, no tenemos políticos de verdad, hombres o mujeres de la polis. No tenemos. Y no tenemos líderes. Chile es un país hoy completamente a la deriva, porque puede haber candidatos y puede haber presidentes o dirigentes de partidos, pero esos no son líderes del país. Oye, y te voy a contar, mira, cuando tú hiciste ese recuerdo, bueno, vamos, un poco una anécdota. El primer premio más grande que se pagó a través de Polla Chilena fue el Carpintero Alegría. Cárdenas, el Carpintero No, Alegría, no, Alegría. ¿Alegría era? Alegría, sí, siempre me acuerdo porque yo llevo... O era Cárdenas que tuvo la alegría. Era el Carpintero Alegría. Había ganado en esa época sobre 2.000 millones de pesos, te estoy hablando, 30 años, no, nosotros somos... Estamos hablando de 40 años atrás. 40 años atrás. Más de 40 años. Mira, yo me acuerdo del caso. Nosotros llevamos 44 años de agente de polla y lotería. Entonces, era un caso emblemático. Y el carpintero, cuando era una tremenda torta de plata. Y terminó preso. Porque empezó que plata para acá, para allá, le hicieron desaparecer la plata. Entonces, y el tipo terminó en la cárcel por dar cheques sin fondo y cosas por el estilo. Entonces, te das cuenta... Terminó mucho peor que como estaba. Sí, mucho peor. Terminó peor. Con una infelicidad tremenda. Pues. Tremenda. Y eso siempre es como dentro de las anécdotas. ¿Sabes lo que pasa? Es que los políticos, los llamados políticos, que son más que politiqueros en este país, de derechas y de izquierdas, son tan mediocres, son tan ignorantes y son tan egoístas que son incapaces, a lo mejor no lo saben, yo creo que no lo saben, de decirle a la gente, mire, ¿usted quiere dejar de ser pobre? Usted no va a dejar de ser pobre con recursos. ¿Sabe usted cómo va a dejar de ser pobre? Cuando deje de pensar como pobre. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema de nuestro país. Porque no tenemos conductores. Los políticos no conducen a nadie, no mandan ni en su casa siquiera. Pero mira, lo otro, yo tuve una conversación con un asesor que fue de parlamentarios, estuvo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lleva 20 y tantos años como asesor de varios parlamentarios. Y gente de derecha, él es de derecha. Y en una conversación... Y no solo con uno, sino con otros también. Y me contaban, mira, los asesores somos los que le hacemos las leyes a los parlamentarios. ¿Ellos qué hacen? Y le entregamos... Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los parlamentarios, cuando van a votar en los plenos de tanto del Senado, leen, lo leen todo, porque eso se lo preparan, sí. Y sus asesores se lo preparan y votan, pero muchas veces ni saben lo que votan, ni saben de qué se trata la ley. Por eso es que las leyes técnicamente más complejas
son las más fáciles de aprobar cuando se ponen en tabla. Claro. Pero cuando se trata, por ejemplo, de una ley especial que no debería ser para construir un monumento a algún gil por ahí, ahí se enfrascan en semanas de discusión, claro. porque el intelecto les alcanza. Claro. Pero para las leyes más complejas pasan por un tubo. Por eso fue que los sinvergüenzas del gobierno del innombrable uno metió, por ejemplo, la famosa ley de pesca. Po. Claro. Que esa es la verdad, po. Porque son tan complejas que la inmensa mayoría no entienden nada. Ya, apruebo, apruebo, y cómo tienes que votar tú, y votas sí, votas así. A mí tú me lo han dicho amigos parlamentarios, ex parlamentarios, llega en la mañana, oye, ¿qué proyecto hay en tal? Oye, ¿cómo tiene que votar la bancada? Claro, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? Proyecto? Claro, no tienen ni idea. Ahora, no todos. No todos. Hay excepciones, pero hay sabes que el legislador, y con lo que le pagan, debería estudiar y saber de qué se trata cada cosa. Oye, yo que me muevo en el ambiente judicial como abogado, oye, los jueces, las audiencias verbales, ¿no?, siempre le pegan su leída. ¿De qué se trata someramente este asunto? No se van a estudiar la carpeta completa de investigación, pero saben de qué se trata. Este gallo lo acusan por estafa, no por homicidio, por ejemplo. Claro. Pero hay muchos parlamentarios que no saben de qué se trata. Así de simple. Así es. Bueno, pero oye, y analicemos también ahora, bueno, hemos hablado de la Constitución, hemos hablado en parte de lo que estamos viendo en la política, que ya lo hemos dicho N veces, llevamos 7 años, vamos a cumplir como 6 años y medio de Cambalache, y siempre hemos estado muchas veces repitiendo, y las cosas no han cambiado como quisiéramos que cambien, pero bueno, es lo que tenemos, como decían. Es lo que hay, no. Es lo que hay. Otro tema que es preocupante. Para mí es preocupante, yo creo que para miles de chilenos igual, el nombramiento del fiscal nacional. O de la fiscal. O ahora la fiscal. Y se dice fiscal, no fiscala. ¿Ah? No fiscal, cuidadito, fiscal. No fiscala. El presidente envió el nombre de una mujer ahora, que estaba en la quina para el cargo, doña Marta Herrera. Ahora, el Senado necesita 33 votos para aprobar su nombramiento, pero lo dijimos en Cambalache. Y para mí, este sistema de elegir al fiscal es lo menos democrático que puede haber. Es que no es democrático, es selectivo. Es selectivo, no es selectivo. Selectivo. Es totalmente selectivo. Y yo te digo, y les digo a ustedes, que ser fiscal nacional es una tremenda autoridad con una tremenda importancia, porque es el encargado de todo lo que es la persecución penal. La persecución penal, bien lo dices tú, de la parte penal, es el número 1 de la pirámide de esto. Entonces, él tiene que manejar las directrices, manejar para abajo las políticas de los fiscales, cómo deben trabajar, qué es lo que deben digamos las cosas por su nombre, con lo complejo que es, y esas son las principales críticas y suspicacias y otras cosas más respecto del ex fiscal Abbott. Sí. En un país que ya no puede seguir tapando el hecho de que es un país corrupto. Y que hay una corrupción gigantesca, y la corrupción de la justicia y la corrupción de la persecución penal es un temazo, pero nadie lo toca. Pero nadie lo toca. Claro. Entonces, ahora, esta señora, yo no sé si tendrá los 33 votos para dentro de... Yo no sé si el próximo martes se vota, me parece, martes. Mira, yo creo que lo van a aprobar para no seguir con el asunto. Nada. Para no seguir. Sí. Pero... no hay que olvidar que va a durar 8 años en el cargo, que va a tener una tremenda importancia, a veces tiene mucho más de lo que uno cree. Pero la lógica, ¿qué me dice? Que estamos eligiendo a una persona que no es como debiera hacerse, porque yo sigo insistiendo. Muchas veces queremos copiarle a los países más desarrollados en muchos aspectos. Y yo no soy muy amigo de Estados Unidos, pero en Estados Unidos el fiscal lo elige la gente, los fiscales. Entonces, el tema es que hay otro
otra característica de responsabilidad. Y le rinde cuenta al pueblo. Y eso es importante, Claudio. Le rinde cuenta al pueblo. En cambio aquí, ¿qué es lo que hacen los fiscales? Oye, hacen una rendición anual de cuentas con un muy buen cóctel, invita a las autoridades, pero nunca encaran a la gente y decirle, mire, en este año hemos bajado tanto la criminalidad. Esta es una ciudad, esta es una región, este es un país más seguro, por ejemplo. He encarcelado a tantas personas, ya son más drásticos. He enviado a la pena capital a tantos delincuentes. Pero rinden cuenta. Pero aquí el pueblo importa nada. Ya, mi hijita, mi hijita, deme el voto nomás, deme el voto, ya estamos listos. Tú sabes que los fiscales tienen tanta importancia porque de repente dicen, se archiva la causa, sí, y tráigame mayor antecedente para desarchivarla y seguir con la causa. Como que la víctima se tiene que transformar en investigador, en el investigador, sí, de su propia causa. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo creo que, bueno, llevamos como 30 años con este nuevo sistema penal. Menos, partimos en 2000. El 2000, entonces sí, llevamos 20 años, 22 años. 22 años. Que este es un temazo, y yo creo que ya es hora, y por eso necesitamos buenos parlamentarios. Cuando hace un rato hablábamos que tenemos que tener buenos para que se den cuenta de que hay que modificar las leyes penales, bueno, para que sean capaces de hacerlo, porque, a ver, no teníamos experiencia sobre este tema. O sea, copiamos un poco de todas partes del mundo y hicimos algo medio híbrido. Pero ahora ya tenemos experiencia de cómo operan las fiscalías, cómo en cada una de las regiones. Entonces, ahora hay que adecuarse a las realidades. Yo te mencionaba que estuve escuchando una conferencia de Tomás Moschati en Concepción, sí, que es su ciudad de origen, y él emitió el mismo concepto que yo he señalado en este programa por mucho tiempo. A esta región no la toman en cuenta, y eso es un hecho. Pero no es que no la tomen en cuenta porque seamos muy pocos habitantes. No la toman en cuenta porque tenemos representantes muy de segundo, tercero, cuarto orden en el nivel nacional. Y justamente Moschati mencionaba, decía, a Concepción no la toman en cuenta. Primero porque la dividieron, crearon la región de Ñuble. Segundo, años atrás teníamos, mencionaba a Viera Gallo, mencionaba a Mario Ríos, senadores que tuvieron de peso. Pero ¿a quién tienen ahora? No tienen a nadie. Y a nosotros pasa exactamente lo mismo. O sea, yo tengo la satisfacción de que tiene el mismo criterio. Son los personeros de las regiones, de las empresas, de lo que sea, los que le dan preponderancia o no a la gente de un sector determinado, de un territorio, de una región, de lo que sea. Pero ese es el problema que tenemos. Y un buen parlamentario, bueno, primero, ojo, tiene que ser una persona culta. Una persona culta es una persona que tiene cultura. Una persona que tiene cultura es una persona que está conectado a la actividad creativa del hombre a través de toda la historia. Y que tiene además la capacidad de prognosis, es decir, de anticiparse al problema. Anticiparse, proyectarse. Ya, aquí estamos. ¿Dónde vamos a estar en 10 años más? ¿Dónde vamos a estar en 50 años más? Crear instituciones o desarrollarlas o prepararlas para lo que viene. No, aquí siempre se están en este país tapando hoyos. No se pavimenta una calle nueva, no, se tapan los hoyos una vez que ya se produjeron y se rompieron hartos vehículos. Ahí entonces empiezan un presupuesto en el core para pavimentar calles que no duran ni 5 años el pavimento. Y esa es la verdad, esa es la mentalidad de este país. Por eso insisto, el drama de Chile no es constitucional, no es de modelo, es de personas, una clase dirigente mediocre y egoísta. Y desgraciadamente es la herencia directa de lo que concibió en ese momento para darle estabilidad al país don Diego Portales. El problema está que a Portales lo mataron un poco tiempo después. No tuvo ninguna posibilidad de hacer prognosis de esto o enmendarlo, en fin. Y así se han seguido reciclando uno por uno, y al final ustedes se encuentran con familias como aquella familia en Innombrable, que ustedes saben a quién me refiero, entre los cuales, bueno, ustedes sabían que el Innombrable es pariente político de José Antonio Viera Gallo, claro, socialista. Era sobrino
de quien fue líder de la conferencia episcopal, Monseñor Bernardino Piñera, por muchos años. Ya, bueno, su primo, el ministro del Interior, que fue senador, su otro primo, Herman Chadwick, presidente de Enel, la eléctrica más grande de Chile, y etcétera, etcétera, etcétera. Están en la derecha, al centro y en la izquierda, en todas partes. Esas son las oligarquías de este país. Así este país se ha manejado generación tras generación. Ese es el drama que tenemos. Y cuidado que no dejan entrar a nada nuevo. Yo te lo dije la otra vez con todo cariño y respeto, Boris. Porque tú eres hijo de croata, de verdad. Nacido en Croacia. En esta región, ¿ustedes creen que un señor de apellido Soto, con todo respeto y cariño por los Sotos, porque los conozco a algunos, nacido en Chiloé, aunque tenga un alto grado de preparación, tiene alguna posibilidad frente a un descendiente croata acá? No, pues viejo, no, pues, si no, este no es un país, no es una región igualitaria, porque no es un país de cultura igualitaria tampoco, o sea, todos iguales, pero hay algunos un poquito más iguales que otros, siempre. Ese es el problema. Entonces, no se puede renovar la clase política. Ese es el drama, ese es el problema. No dejan entrar a nadie, aunque sean más capaces, y son más capaces, imperdonable, prohibido hacer sombra. Lo que cuesta, por ejemplo, en este país, y lo saben muy bien los funcionarios y trabajadores, que después de terminar su jornada van a estudiar, o estudian un posgrado online, que aquí, que allá. ¿Usted cree que les ponen facilidades? Les ponen toda clase de dificultades, porque le hacen sombra al jefe. Ese es el problema, pues. Es un hecho anecdótico, así como medio como talla. Yo conozco una persona joven de apellido Luxich, y donde presenta su currículum le dan pega. No sé por qué. Entonces, algo bien anecdótico. Es como decía un conocido mío, déjame tocarte para que se me pegue la plata. Para que se me pegue la plata. Entonces, no tiene nada que ver con... No, pero por si acaso. Pero pues, en una de esas, como tengo otro amigo... Es como en Estados Unidos llamarse Rockefeller. Claro, en Estados Unidos, ahora tú sabes que tengo un amigo de apellido Santis. Y el futuro presidente de Estados Unidos va a ser Santis. Entonces, DeSantis. Sí, DeSantis. Ron DeSantis. Yo le digo a él... Como yo le con César Antonio Santis. Claro, le digo como a él como talla, bueno, toda la gente ahora, si sale de presidente de Santis en Estados Unidos, la gente te va a mirar distinto, o sea, van a creer que eres sobrino o hijo putativo del futuro presidente de Estados Unidos. Bueno, pero hay que ponerle un poco humor al programa. No, por supuesto. Ajá. Oye, y lo otro, hemos hablado muchas veces en Cambalache sobre la corrupción. Y quiero también contarle a nuestros seguidores de Cambalache que este es el último programa que hacemos en el año 2022, porque el próximo sábado es víspera. No, obviamente el próximo sábado es Navidad, y el víspera de Navidad. Nuevo, entonces también tenemos derecho a descansar y y la gente va a estar en otra. Y la gente está en otra, claro. No va a estar pendiente de Cambalache. Entonces, y pretendemos volver el 2023. Ahí la fecha la tenemos que colocar, pero yo creo que nos vamos a tomar un mes sabatino o 2 meses sabatinos como para descansar de alguna manera, y porque también uno lo necesita. Pero en estos años de Cambalache siempre hemos estado hablando de lo bueno y de lo malo. Muchas veces hemos sido críticos y le hemos apuntado con el dedo a lo malo. Pero es que es parte para abrir un poco y que la gente conozca las realidades de lo que tenemos. Y el tema de la corrupción, y tú lo has dicho, Claudio, en estos años que llevamos en Cambalache, cómo ha ido creciendo. Nosotros creíamos que éramos los ingleses de América, que aquí en Chile no existía la corrupción, y tú, yo me acuerdo, y si te pongo un programa de hace 4 años atrás, tú hablabas de cómo la corrupción en Chile iba creciendo. Y lo tenemos. Y hoy día, que tenemos estas ventajas de las redes sociales, que hay más denuncias, la gente está más preocupada, ¿no es cierto? Nos encontramos que en muchas municipalidades de Chile, alcaldes, a través de sus equipos de trabajo, de sus corporaciones, han sido muy corruptos.
y han engañado a la gente. Y eso no puede ser. Tú sabes, y te lo cuento como anécdota histórica, pero cierta. En el año 1975, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, CONARA, que creó el esquema actual, entre ellos la regionalización, las regiones, Sí, eso con nada. tenía un postulado de terminar con la comunidad básica administrativa del país, Ya, y reemplazarla por una especie de provincias, pero distintas. ¿Y qué razón tenían? Porque, por ejemplo, acá, eso quizás no se habría notado tanto, pero Santiago, que reúne la mitad de la población de todo el país, Así es. con multiplicidad de comunas Como 50 y tantas. inmensamente ricas, otras medianas y otras pobres y condenadas a ser pobres, en que tú cruzas una calle y estás en otra comuna. Así es. Entonces, situaciones absurdas, y no existe una especie de administrador colectivo, porque tampoco lo es el gobernador regional, que administre todo este monstruo urbano en la práctica. Cuando digo administre, preocuparse si pasan o no pasan los camiones de la basura, a ese nivel, Claro. todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué razón tenían? Y desgraciadamente llegamos a esto, porque hay buenos alcaldes en el país, pero también hay muy malos. Y hay ladrones, pues. Y hay ladrones. Ladrones, pues. Oye, ¿te acuerdas ese de San Ramón que estaba metido con el narco? Con la droga, Y con la droga. narcotraficante, Ah, y está preso, po. Bueno, ahora salió el tema de Raúl Torrealba, que tiene que justificar 2.500 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Bueno, a todo esto ha habido denuncia, se está investigando. Por ejemplo, la alcaldesa de Viña, La ex alcaldesa, la Regina. la tía Coti. Se habla de 55.000 millones de pesos de fraude. Yo no sé. Viña tiene festival. Viña tiene festival. Entonces, festival de pesos, de dinero. Pero nunca más se supo. Y en esto también hay complicidad de los medios de comunicación. Oye, los medios de comunicación en Chile, nosotros estamos en un medio de comunicación, pero estamos hablando de los que son a nivel nacional. Yo aplaudo a Pingüino Multimedia. Yo te digo, el programa de Jorge Gómez, por ejemplo, a las 7 de la mañana, muy visto. Y el programa de Jorge Gómez, yo te digo, la gente le cree, Jorge Gómez llega a la gente, es un muy buen programa periodístico de la mañana. Es creíble y eso Y es es creíble. importante. Entonces, de alguna manera, nosotros donde estamos, yo te digo, a nosotros a Cambalache, aquí en Pingüino Multimedia, no han abierto las puertas, nunca nos han puesto alguna condición sobre nuestras opiniones, lo que podemos decir o no poder decir. No, jamás hemos sufrido un ápice de censura. No. Jamás. Ni presión, ni nada. Presión de ningún tipo. Entonces, yo te digo, pero en los otros medios, a nivel nacional, Canal 13, el mismo Canal Nacional, Chilevisión y otros, uno que sigue la noticia y como de repente la noticia, el proceso noticioso se corta. ¿Ustedes se han dado cuenta que en los medios locales a nivel nacional ya nadie habla de la guerra Rusia-Ucrania? Ya dejó de ser un elemento interesante, ya pasó de moda, es como una moda. Y ahí está ahí. Y la está guerra ahí. está como nunca, hay bombardeos, muertos, claro. etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, los medios de comunicación a nivel nacional pautean. Y pautean a la clase política, pautean al desarrollo económico, todo lo pautean. Entonces, los intereses que están detrás de los medios económicos, que uno de repente dice, claro, ¿y quiénes son esos intereses? Bueno, ¿quién es el dueño de Canal 13? Andrónico Lucis. ¿Quién es el dueño del canal de Chilevisión? ¿O quiénes son la gente importante? ¿Cuántos los dueños de Falabella están metidos en los canales de televisión? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué es lo que pretenden? ¿De qué manera llegar a la gente y mantener a esa gente, ¿no es cierto?, con ese cautivo y con ese deseo activo? Al final, pero a mí, ¿qué me dicen? Por ejemplo, tremendas propagandas de Falabella. Y la gente va acá al mall, a Falabella, y todo el mundo sale
despotricando que hoy día hay 2 cajas que hay tremenda fila para poder pagar en época de navideña, ¿sí? Entonces una caja en el primer piso, otra en el segundo piso. Entonces cosas como esas, críticas. Uno va a un supermercado, oye, Tú ya ves. 2 cajeras. Tú ya ves lo que hizo o está haciendo todavía, pese al dictamen de la Inspección del Trabajo, los supermercados líder. Impresionante. Despidieron a toda la gente y las recontrataron por menos sueldo como trabajadores multifuncionales, o sea, de uso múltiple. Puede ser cajera, puede ser reponedor, puedes trapear el piso, o sea, ninguna especialidad. Nada. Nada. Pero es más barato, cuestión de bajar costos. Entonces, claro, bajar costos. Entonces, pero ese grupo empresarial, que no son todos los empresarios, porque yo les digo, yo le saco a las pymes, a la gente de empresarios de términos medios para abajo, le saco el sombrero. Mira, si este tema no son más de contado con la mano estas grandes empresas del retail que producen esos abusos, ¿m? Y le importa un carajo a la gente. Entonces, a lo que yo voy es, y la gente es pasiva frente a eso. Todo como que agachamos el lomo, Pero es que dependemos de eso. Pero si el chileno siempre ha sido y es pasivo, y por eso Chile, como dice una conocida mía, el paraíso del abuso. Porque es fácil abusar, porque nadie se subleva. No es como Argentina, por ejemplo. No es como Argentina. Pero esto es el paraíso del abuso. Y por eso es que ya está requete contra establecido que las famosas protestas del año 2019, bueno, desgraciadamente no se aprende de la historia. Y ahí eso lo quiero mencionar en términos bien objetivos y desapasionados después de más de 3 años. Esa famosa manifestación de 1 millón de personas en Santiago, el año 2019, en octubre del 2019, no fue una manifestación por una nueva constitución. Eso fue una manifestación contra la clase política. ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo, que mal, a punta de esfuerzo personal y familiar, la gente se ha educado, ha mejorado los estándares de otras generaciones, de otros tiempos. La gente no le cabe en la cabeza cómo. En la misma medida que nuestro pueblo mejoró un poquito, pese al desastre educacional que tenemos, pero mejoró, la clase política va en picada hacia abajo. Cuando yo digo, los parlamentarios, muchos, la mayoría no saben, hacen la O con un vaso, porque no saben y nunca se han preocupado ni les interesa saber. Entonces, la rebelión de la gente es cómo con el erario nacional se le pagan sueldos y prebendas multimillonarias a gente que ni siquiera se preocupa de cultivarse ni de aprender a hablar. Y que no saben nada, tienen una tremenda responsabilidad. Y como dice Boris, todo se lo hacen los asesores, no hacen nada. Y no se cultivan, no saben nada, olvidándose de aquella famosa frase de don Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. ¿Y cómo se educa? Con el ejemplo, con el ejemplo. Y el gobernante, el parlamentario, debe dar ejemplo en todo sentido de la vida que tiene, cómo se viste, aspecto y sobre todo del nivel cultural, porque a la gente no le molestaría tanto que esté muy bien pagada una persona que realmente se lo gane. Oye, el próximo año vamos a tener elecciones. Vamos a tener elecciones, el próximo año era sin elecciones, no tenía nada. Entonces, este año, tuvimos el año pasado, tuvimos este año, vamos a tener el que viene, el subsiguiente, y ya no paramos, todos los años. Claro. Entonces, vamos a tener elecciones. A ver, ahí cada uno tiene que, de alguna manera, expresar su voluntad. Bueno, vamos a ver. Ahora está obligado. Si no, se va de multazo. Y no sé si correrán las multas. Pero mira, y para cerrando el tema y cerrando el programa, si tendríamos que hacer un balance de Cambalache hasta el año 2022, no tengo nada preparado, pero haciendo recuerdos, esto nació por una inquietud con Arturo Storaker. Dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer un programa de opinión para abrirle un poco, por decirlo así, los ojos a la gente y tener una opinión distinta? Al poco andar te incorporaste tú, Claudio,
y hemos hecho un programa los tres. Hemos tenido hace años atrás, antes de la pandemia, algunos invitados, pero después decidimos no tener más invitados. A mí de repente me dicen, oye, ¿por qué no hay una mujer? ¿Por qué no hay un invitado? No, porque este es un equipo de tres, por razones obvias. Tenemos ideas diferentes, pero nos vamos complementando en la discusión con mucho respeto. De repente, claro, de repente se enoja algunas cosas, pero no, ese enojo dura 30 segundos. No crea usted que dura más allá del programa. No, nadie lo crea. Claro. No. Entonces, de alguna manera, Cambalache hasta ahora ha marcado un poco la opinión muy diversa de tres panelistas que llevamos años haciéndolo, y de alguna manera, ¿qué es lo que queremos? Que la gente que nos ve, nos escucha, participe de sus casas, pero en la manera de si están de acuerdo o en desacuerdo con nuestras opiniones. Y yo creo que eso es importante tenerlo claro. Muchas veces la gente nos critica en la calle, en el supermercado, en distintos lugares donde nos encuentra. Mire, no estoy de acuerdo con usted, o no estoy de acuerdo con el panelista, tal o cual. Pero la idea es crear ese bichito de participación de la gente en el mundo político. Porque la política hace que podamos vivir en sociedad, que nos entendamos. Porque si no existiera la política no nos podríamos entender. Esto sería una selva. Sin la política seríamos una selva. Entonces, la política nos ayuda a convivir y a vivir en la mejor manera. Por eso, desde la política nace la democracia. Y la democracia es el respeto, es entender. La democracia es una forma de vida. No es elecciones. No, eso es un detalle, ¿no? Otra cosa. Es un detalle. Sí. Y por eso nosotros criticamos a menudo de que acá en Chile no hay democracia, porque si no hay una participación ciudadana real y permanente a través de la opinión, porque para participar tienes que tener opinión, si no tienes opinión no tienes nada que ir a sentarte nomás, nada más. Entonces hay que tener opinión, hay que crear opinión, la gente debe acostumbrarse a pensar, a analizar, a razonar, y ojo, no aceptar de buena de primera lo que mayoritariamente se dice, porque las mayorías pueden estar equivocadas, y muy a menudo están muy equivocadas. ¿Sí? Pero mira, de repente yo me encuentro con personas de distinta índole que te hacen el comentario, y otros con más confianza te dicen, no, si yo iría al programa diría tal y tal cosa, esto, lo otro, que todo no estoy de acuerdo aquí y allá. Bueno, yo le digo, te invito al programa, anda a decirlo. No, claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso te da una pauta de decir que si alguien te critica, y nosotros hacemos la crítica, yo te digo, muchas veces hacemos la crítica al mundo de los parlamentarios, al mundo de las autoridades de gobierno, al mundo empresarial, o sea, la crítica está, pero muchas veces ante esa crítica, quienes son los criticados no responden, no hay cambios. No. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos hasta cierto nivel, pero ¿y después de ahí qué? El tema es que yo creo que hay mucha gente que hoy día tiene poder como autoridad elegida o no elegida, que tiene que sufrir esos cambios, tiene que ser distinto, porque el rumbo que han trazado a través de su cargo, un alcalde, un concejal, un consejero regional, un gobernador o un parlamentario, tiene que escuchar. Cuando uno le hace una crítica, no lo está haciendo para destruirlo, sino es para que cambien la manera de hacer las cosas. Bueno, y aparte de eso, porque existe el concepto de que el hombre público, para no decir la mujer pública, pues suena feo, pero la mujer dedicada a la actividad pública, digámoslo así, se debe al pueblo y a los electores. Y el hombre público no tiene vida privada, debe ser absolutamente transparente, y el pueblo tiene derecho a saber todo de él. Qué come, qué no come, cómo vive, con quién vive, etcétera, 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 cuánto gana, transparencia completa, pero eso a ese Chile parece que no se entiende. Por eso es que, mire, yo no soy tan viejo, pero tengo muy buena memoria y he vivido todos los procesos políticos chilenos desde 1970 en adelante. Pero yo recuerdo, percibía, leía,
que los partidos políticos de todos los colores buscaban gente siempre. Gente preparada, gente con talento. Eso dejaron de hacerlo hace mucho tiempo. Ya no lo hacen. No les interesa renovar sus cuadros, no. Son verdaderos clubes de Toby. Y como son los monopolistas de la actividad política y electoral, ahí está su centro de poder. Ellos deciden en definitiva quién va o no va en tal o cual candidatura, quién tiene o no tiene tal y cual respaldo, y en consecuencia no les interesa buscar gente sino que sea proclive o servil a sus propósitos personales, institucionales, compromisos o lo que sea. Y eso es lo que nos tiene en la tremenda crisis en que estamos. Al final, esto es como el filósofo Diógenes, que con una lámpara en el día le preguntaron: ¿por qué andas con una lámpara encendida en el día? Busco un hombre honesto. Mira tú. Busco un hombre honesto. ¿Dónde está la gente honesta? ¿Dónde está la decencia en este país? Por favor, escuchen y reescuchen y mediten sobre la letra del tango Cambalache. Como me dijo una vez un pastor cristiano argentino, es una profecía que se hizo realidad. Es realidad. Lo mismo. Más de 100 años. Claro, es eso. Es eso lo que está pasando en el mundo. Es eso lo que está pasando en el mundo. Bueno, nuestro director, estamos llegando al final del programa. Lo único que podemos decirle y desearle que tengan ustedes unas felices Navidades o Pascuas, como quieran llamarlo. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Que tengan un mejor año 2023 que el 2022. Que estamos con una interrogante tremenda. ¿Y tú sabes cuál es, Claudio? ¿Qué va a pasar con el rebrote del COVID? En Europa ya han habido cientos de miles de casos y todavía no llegan a Chile o a América, pero van a llegar, pueden que llegue el próximo año. Va a haber que cuidarse, y estamos viviendo con varios virus. Y cómo los virus derivado de cómo le bajaron las defensas a la gente con la mascarilla. 2 años de mascarilla tienen un precio colectivo. Claro, entonces al final estamos expuestos a mucho más infecciones que antes, y al final debemos volver a lo que debió ser, a mi juicio, el predicamento de inicio de esta pandemia. Súbanle las defensas a la gente, mejoren las defensas. Hay formas científicas de hacerlo. Claro, pero te das cuenta que es una de las interrogantes que tenemos, por lo menos la tengo yo, para el próximo año 2023. Me preocupa desde el punto de vista de mi entorno, el mío y en mi entorno, sobre qué puede pasar con el tema de el rebrote de la pandemia del COVID. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Sí, ojalá que no venga, que no tengamos ese rebrote. Pero de acuerdo a las estadísticas y a la información que tenemos que nos viene del otro mundo, de Europa, las cosas no son tan así como... Y acá los medios como que están bastante calladitos sobre esto. Es que yo creo que sería impresentable que retrocediéramos a los 2020. Y lo que espero para el año 2023, mejorar todo lo que significa el tema de las leyes antidelincuencia. Que se arregle el tema de la inmigración, que se arregle el tema de la delincuencia. Ojalá que aquí es transversal, no es solo del gobierno, y que todos pongamos una cuota nuestra, de cada uno, para poder combatir. Yo sé que la delincuencia no se puede hacer desaparecer, uno tiene que vivir con la delincuencia, pero uno lo que puede es bajar los índices. Si antes teníamos un homicidio cada 100.000 habitantes... No, hoy día tenemos una tasa enorme de homicidios. Hoy tenemos una tasa enorme de homicidios. Entonces, eso es lo que tenemos que bajar. Sí, lo otro, eso es como tarea para el 2023. Pero tengamos economía, hay que tener una economía más sana, tenemos que tener un combate, una guerra contra la delincuencia, ordenar la inmigración, ya no dejar que las cosas estén así, como decía un amigo mío que acaba de fallecer ayer, René Bobadilla, muy amigo mío, participo del dolor
de su familia, con la pérdida de René. Fuimos consejeros regional, después fuimos muy amigos, siempre conversábamos, y él decía, esto es como, está como la ñanga ñanga. Esa era la frase muy Yo creo que en típica de Chile él. estamos todos de acuerdo en la problemática. El tema es la solucionática. La solución. La solucionática. Y yo creo, soy un convencido, siendo abogado, que este país no necesita ni una ley más. Lo que necesita son voluntades de solucionar. Eso es mucho más difícil, porque eso no se crea por ley. Bueno, llegamos al final, no nos queda más que decirles chao, 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 y nos vemos el 2023. Nos vemos. Chao, Dios chao. quiera. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra Y en el dimensión. 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio.